¿Va a dar alguna información? Don Héctor, ¿va a dar la bienvenida? ¿Algo se nos fue? ¿Tamara se nos cayó, don Héctor? Parece que quedó pegado. ¿Por qué no? ¿Seré yo que no lo escucho o seremos todos? Todos. Ya. Bueno, voy a dar la bienvenida yo por mientras él se conecta. Sí, se cayó. Se cayó, ya. Ahí va a ir a pedir conexión rapidito, ¿no? Chiquillos, les doy la bienvenida. Partimos hoy día. Tengo la cuestión que soporta el teléfono medio raro, pero vamos a tratar de solucionarlo. Don Héctor les va a contar, les voy a adelantar porque a mí me gusta cómo contar copuchas. Les voy a adelantar en ciertos minutos que vamos a empezar quizás las clases presenciales. Así que vamos en el fondo a cuadrar un poquito eso. Ahí parece que volvió. Sí, ahí volví. Volvió, ya. Estaba yo preguntando por usted, estaba dando la bienvenida por mientras, pero déla nomás usted para que entregue la info. Sí, la conectividad muchas veces no es tan buena como lo que uno esperara, pero tenemos el plan B y recurrimos al equipo celular. Solamente es para informar de que ya que se pasó a fase 2, en la comuna de San Bernardo, estamos programando un inicio de clase el próximo martes en el Canelo de Osos. Esto sería al aire libre, obviamente, para cumplir con todas las normas sanitarias. De todas maneras, vamos a reconfirmar aquello el día lunes vía WhatsApp y vía correo electrónico, que estaremos coordinados con Tamara, que es la que está haciendo de soporte comunicacional. Así que eso sería un poco la información que sería, digamos, de tener una sesión por lo menos la próxima semana al aire libre. Vamos a ver si están dadas las condiciones, si no hay ningún cambio en el plan sanitario y si el Canelo Nos están las condiciones para realizar tal iniciativa. Vamos a realizar una visita a terreno con la profesora respectivamente. Así que eso, como queremos informar, si hay alguna persona que está con teletrabajo, hay que nos informe por interno respectivamente. Así que ya. Doy el pase, señorita Natalia Velázquez, con su sesión. Chiquillos, voy a cambiar mi cámara, espérenme un segundo, voy a poner ahí, para ver en el fondo lo que se va viendo y lo que... Les cuento que, dada la contingencia, que esto es como que en realidad como bien cambiante, el plan paso a paso, y el gobierno y las medidas, y que esto y que lo otro, y que la casa de la espada, como diría mi padre, San Bernardo avanzó a la fase 2 y toda la región metropolitana avanzó a la fase 2. Y esto hizo que se alterara un poquito nuestro calendario, que fue el que yo les había comentado en el fondo al principio. Así que para el día martes, ustedes debieran tener la clase correspondiente a lo que es compostaje y a lo que es lombricultura. Eso en el fondo les correspondería a ustedes el día martes. Y esa clase se supone que según estos nuevos acontecimientos sería en el Canelo Nos, que obviamente va primero a evaluación. Yo mañana voy a ir a mirar el entorno, voy a ir a ver en el fondo, a planificar un poquito lo que vamos a hacer las clases siguientes y eso. Vamos a ir alternando, yo creo, clases presenciales, clases online, porque hay contenidos que son más fáciles de entregarlos de manera online que de manera presencial.
por ejemplo, lo que tiene que ver con las plagas, las presentaciones de PowerPoint que a veces utilizo, es más fácil entregarlo de manera online. Entonces, si ustedes lo van viendo y vamos viendo las preguntas y todo. Dado ese proceso, para acomodar las clases para que ustedes el día martes tengan, mejor dicho, esta clase de compostaje y lombricultura, hoy día vamos a tener la clase de huertos verticales. Moví un poquito las temáticas, son las mismas, los contenidos van a ser los mismos que vimos al principio, solo que el orden se va a alterar un poquito. Yo esta clase la tenía pensada para ustedes, para casi la última sesión. Esto era como así como el 27 por ahí. Ahí tenía agendada esta clase, entonces la moví para eso. ¿Qué vamos a ver hoy día? Básicamente huertos verticales, y vamos a ver cómo se realiza el huerto vertical. En el fondo, cómo se genera, cómo se hace, vamos a confeccionar el sustrato y lo vamos a plantar. Todo eso lo vamos a hacer durante la clase de hoy. Esto solo va a ser hoy, no va a tener repaso. Entonces, todas las preguntas, consultas, dudas e inquietudes que vayan surgiendo en la clase, me las van haciendo en el momento para ir aclarándolas. Les pregunto, ¿alguna consulta, duda, inquietud sobre la clase pasada? ¿Alguien que quizás le haya quedado algo pendiente, que no nos haya algún...? Ya, parece que no tenemos ni dudas, ni preguntas, ni consultas. Entonces partimos con la clase de hoy y los contenidos de hoy. Les recuerdo que un huerto vertical es una estructura que en el fondo yo genero y básicamente me sirve, obviamente va de manera vertical como lo dice su nombre, y me sirve para optimizar muros, para optimizar espacios. Desde ahí nació esa idea de los huertos verticales. Desde ahí nació en el fondo la idea de optimizar estos espacios que quizás de una u otra forma teníamos perdidos, y alguien dijo, no, optimicemos paredes. Huertos verticales hay de muchas materialidades distintas, tenemos de reciclables y no reciclables, hay de plástico, hay de botella, hay de madera, ahora de tela. En realidad hay un sinnúmero de, en el fondo, materiales que yo puedo utilizar para realizar un huerto vertical. En este caso yo voy a usar tela, siento que es un material que hoy día es accesible a todo el mundo, como jeans, podemos usar diferentes tipos de tela. Jeans, cotelé, por ejemplo, telas de cortina. Recomiendo al principio utilizar una tela que sea más bien rígida, y después, cuando ya vayan adquiriendo quizás cierta destreza con la máquina, cierta destreza con el proceso de la creación del huerto de tela, ustedes ya vayan adquiriendo haciéndolo con otros materiales. ¿Qué no recomiendo al principio? Tela de sábana, por ningún motivo. Por ejemplo, tampoco recomiendo tela de poleras, esto como algodones, por ningún motivo. Al principio recomiendo tela rígida. Yo voy a trabajar en el proceso de creación hoy día un módulo de jardín vertical. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a trabajar un espacio pequeño de tela y ahí voy a realizar mi jardín vertical. Yo les voy a enseñar la técnica y ustedes después van a poder replicar este módulo todas las veces que quieran para seguir llenando su espacio. Por supuesto, los colores, las formas tienen directa relación con lo que ustedes quieran generar en su entorno. Entonces, también el huerto vertical se diseña, se parte de un diseño quizás y se genera. Yo les cuento que no alcancé a hacer el diseño de manera quizás pintada por un tema de tiempo. En realidad estuve cuadrando las clases, estuve planificando, chiquillos, así que por eso hoy día no tenemos mucho diseño pintado. Pero ustedes van a ver que en el fondo hacer el proceso del huerto vertical es bien fácil, es bien simple. Parto contándoles que tengo una tela, que acá se ve, es negra, que es básicamente pañoleta. Y en mi caso va a tener las siguientes medidas.
60 por 45. Este es un pedazo de tela que tengo yo de tantos huertos verticales que he hecho. En realidad he hecho hartos. Pero hoy día tengo este, entonces voy a utilizar este pedazo de tela hoy día, que es de 45 por 60. Les cuento las medidas para que ustedes tengan referencia, pero por supuesto las medidas obedecen al espacio en el que ustedes van a intervenir. Porque, por ejemplo, si usted tiene un espacio, no sé, de 50 centímetros, claramente este huerto les va a quedar grande. Entonces, por supuesto, las medidas tienen directa relación con el espacio en el que yo quiero intervenir. Yo, por acciones de tela, no la voy a cortar, voy a usar ese espacio, que sería de, les repito, 60 por 45. Básicamente, para confeccionar un huerto vertical de tela necesitamos súper pocos materiales. En general es un proceso bastante rápido, sencillo, y necesitamos súper pocos materiales. Necesitamos tela, y lo otro que necesitamos de manera imprescindible es el plástico. Tela y plástico. Si no tengo plástico, no puedo hacer un huerto vertical de tela. ¿Por qué razón? Porque el plástico es el que me frena la humedad al muro. Y también es el que hace que en el fondo el macetero donde yo ponga la planta, que en este caso es un bolsillo, se mantenga la tierra y la humedad. Entonces siempre, siempre, siempre necesito plástico y tela. No puedo prescindir del plástico. Este tipo de huertos lo podemos trabajar cocido, como lo voy a trabajar yo ahora en máquina, y también lo podemos trabajar con corchetes, con corchetera. Con pistola de silicona, no. ¿Y por qué no? Porque en el fondo la pistola de silicona no resiste mucho peso y esta es una estructura que tiene que quedar relativamente firme porque después lo vamos a llenar con tierra, con plantas, entonces no necesitamos que quede en el fondo muy frágil, porque si no se nos va a desarmar, se nos va a caer al suelo y no nos va a gustar. ¿Qué hago en primera instancia? Tomo el plástico, que en este caso es un plástico, yo compré un colchón hace poco, bueno, hace como ya como 2 meses más o menos, cambié, renové mi pieza, y compré un colchón, y el colchón venía en este plástico. Entonces he ido guardándolo de a pedacito, y he ido en el fondo usándolo para diferentes cosas. Ahora lo voy a usar para el jardín vertical. Puede ser plástico de bolsa de basura, perfectamente. Para los bolsillos, hasta plástico de envase de fideo también pueden usar. Les recomiendo siempre, obviamente, plástico reciclado, no que vayan a la fardería a comprar. Si hay alguien que no tiene, por supuesto. Pero en primera instancia tratemos siempre de ver lo que tenemos cerca de nuestro entorno y desde ahí construir algo, que es en el fondo a lo que siempre apelo. Tomo mi paño principal y lo que hago es cortar un plástico que sea un poquito más grande que mi paño principal. Siempre el plástico va a ser más grande que mi paño principal, nunca lo voy a cortar justo. ¿Y por qué razón? Porque la tela a veces crece. Tenemos algunas de estas telas, por ejemplo, la que yo estoy trabajando ahora, que es pañuelo en sí, crece un poquito, como que estira. Y el plástico no. Entonces hay que tener esa consideración, porque si no después resulta que lo vamos a coser y el plástico nos va a quedar pequeño. Entonces por eso siempre dejarlo un poco más grande. Así yo les voy a mostrar. Y ahí quedó un excedente, no sé si se logra ver, pero es más o menos a todo el rango de la tela. Y básicamente quedan unos 2-3 centímetros de exceso. Es siempre y cuando para evitar el proceso de que el plástico nos quede chico. Evitar el desarmar el jardín. Porque cuando el plástico se cose con la máquina se hacen hoyos. Entonces después yo en el fondo descoso el jardín porque no me gustó, porque me equivoqué, entonces se vuelven a hacer otra corrida de hoyos y pierden el fondo el plástico la capacidad que tiene de impermeabilizar el agua hacia el muro. Entonces evitar, como recomendación, evitar el descoser el jardín. Voy a usar en mi jardín vertical, voy a realizar los bolsillos. Y voy a hacer un bolsillo de color
como sandía, yo voy a hacer hoy día un jardín vertical para plantar verdes. ¿Y qué voy a plantar en mi jardín vertical? Tengo unas matitas de achicoria y unas matitas de espinaca. Así que los espacios que yo genero hoy día para mi jardín vertical van a ser más o menos para ese tipo de plantas. Entonces, voy a acortar. Estoy buscando la bolsa. Acá la encontré. Voy a cortar un rectángulo. Los bolsillos siempre son en rectángulo. Siempre obedece esta forma. La base, que es en el fondo mi tela negra, puede obedecer otras formas. Una pera, un corazón, una manzana. Porque en el fondo lo que sustenta el jardín vertical. Pero los bolsillos, chiquillos, yo siempre recomiendo que sean rectangulares. Voy a cortar un rectángulo de 20, en mi caso, 20 centímetros por 45. Eso es lo que me da la tela. Les recuerdo que si van teniendo dudas, consultas, preguntas, me las van haciendo al tiro y ahí en el fondo las vamos a despejar. Para los que se han conectado tarde, estamos haciendo el módulo de un jardín vertical de tela y en la clase de hoy día va a ser netamente jardines verticales de tela, desde el proceso de creación del módulo, implementación del jardín, confección de sustrato y posterior plantación y riego del jardín vertical. Y voy a hacer otro bolsillito, voy a hacer 2 bolsillos. Generalmente siempre hago uno, pero hoy día voy a hacerle 2. Y lo corto del mismo porte. Estos bolsillos, conservo mis colores de tela, los voy a poner ahí abajito para que no utilicen espacio. Estos bolsillos tienen que ir igual que mi jardín vertical con tela. Entonces voy a hacer una estructura aquí abajo. Voy a hacer un bolsillo aquí abajo. En el fondo, no sé si se logra ver bien. Voy a hacer un bolsillo aquí abajo y voy a hacer otro bolsillito aquí arriba, para albergar las plantitas de mi jardín vertical. Estos rectángulos también los tengo que forrar en plástico. Al igual que el proceso anterior, le doy siempre un poquito más, porque la tela, como les digo siempre, la tela puede ceder y va a pasar que nos va a quedar nuestro jardín vertical más pequeño. Y este otro lo pongo, miren, como si hubiese medido el plástico, chiquillos, como que lo corté como si lo hubiese medido. Vamos a cortarle este excedente de abajo porque es la parte más dura. Entonces, lo pongo ahí y recorto el exceso. ¿Qué voy a hacer en primera instancia? Voy a coser. Voy a coser mi bolsillo a la parte superior del plástico. O sea, voy a coser aquí el amarillo y por supuesto voy a coser ahí el color sandía. Tenía yo unos alfileres, pero solo el señor sabe dónde los dejé. Los encontré. Están acá en la mano. Ya. Entonces voy a coser aquí arriba. Ahí. Chum. Les recuerdo, chiquillos, que si tienen dudas, preguntas, consultas, me las pueden ir haciendo. Los que se van incorporando recién también, porque deben estar medio perdidos en qué momento la clase de cuarta se transformó en clase de costura. Así que habla el micrófono nomás y cualquier duda, consulta, me la hacen y yo voy respondiendo a la brevedad. Vuelvo aquí a mi maquinita de coser, bueno, vengo y voy a coser arriba. Esto en realidad
Son puras costuras rectas, para los que saben coser, en realidad no tiene mucha complejidad. Ahí estaría el primero. Les muestro enseguida y voy a aprovechar de coser al tiro el de color rosado, sandía, llamémoslo como. Ahí estaría lista la parte, en el fondo, la primera costura del bolsillo. Se las muestro enseguida. Básicamente es eso. Ahí se ve la costurita y por el otro lado se ve que está adherido al plástico. Me ayudo de alfileres para firmar la tela para que no se corra. Ningún problema con eso. Se pueden ayudar de alfileres súper bien. Ya. Tomo esto, que está así, cosido de esta forma ya, y lo doy vuelta. Y lo doblo. Esto es simplemente para que quede un trabajo mejor terminado. Porque también esto hace que el trabajo se vea limpio. Se vea ordenado. Se vea bien hecho. Porque a veces lo hacemos así nomás y pasa que no se ve tan limpio, ni tan ordenado, ni tan bien. Así que le doblamos aquí arriba. Y nos ayudamos de estos alfileres. Tenemos dos opciones. O bien, le pasamos una costura por arriba, se llama punto en las costuras, o bien lo dejamos así. También le podemos poner corchetes en el fondo, como queramos. Yo lo voy a reservar por mientras, y lo que voy a hacer es que voy a dar vuelta a la otra. En este caso es mi rectángulo amarillo. Le pongo los alfileres, que son los que me ayudan. A fijar la tela. Y al igual que el anterior, también me va a quedar así. Ahí están los alfileres y en el fondo tengo, por un lado, por la parte interna plástico y por la parte externa el pañolensi amarillo. Voy a acortar los excedentes de plástico, los de los costados, porque después me van a molestar a la hora de armar el cuerpo vertical. Está más o menos del mismo. Les comento que mis nuevas medidas son ahora 19 por 56 el amarillo y el color rosado es de 19 por 40. O sea, el rosado es 10 más pequeño. Le corto los excedentes a ambos dos. Y retomo la base de mi huerto vertical, que en este caso, para mí, ejemplo, es negro. Para que se hagan una idea, chiquillos, esta base es la que sustenta el jardín vertical. Aquí yo voy a pegar los bolsillitos, ahí yo voy a pegar los bolsillitos, y después en estos espacios vamos a ir plantando.
Se los cuento para que ustedes se hagan una idea más o menos en el fondo más tangible de lo que estamos haciendo. Bien. Tomo mi color negro, está un poquito como cochino mi negro, pero bueno, se ensució aquí, en el pañuelo y como que se pega todo. Y voy a poner en la parte de arriba mi bolsillo color rosado y en la parte de abajo voy a poner mi bolsillo color amarillo. Voy a cortar también en mi bolsillo color amarillo el excedente de la parte de abajo del puesto. Entonces, hago un doblez para que tenga mejor acabado, como siempre lo digo, y posiciono mi bolsillo. Aquí el posicionamiento, chiquillos, depende netamente del espacio en el que ustedes vayan a intervenir y, por supuesto, cómo que quede el espacio final. Entonces, yo les puedo dar mis medidas, que por supuesto, como siempre les comento, son referenciales. Pero en el fondo esto depende netamente del espacio en el que ustedes vayan a realizar su jardín vertical o vayan a posicionar su jardín vertical. Pero yo siempre trato de dejarle más o menos unos 7, 6 centímetros en el borde. Aquí le dejé 6. Siempre trato de dejarle unos 6 centímetros en el borde como mínimo. 5, 6, 8, 10, pueden ir alternando, uno hacia un lado, el otro hacia el otro. Eso ya es, por supuesto, percepción de cada uno. Y en el otro lado hago lo mismo. Natalia, una consulta. Sí. ¿Usted cosió solamente, cosió solamente un lado de la tela de cada color? Sí, cosí un lado de la tela al plástico, solo una parte superior, la más larga, por decir así, al plástico. Solo un puro lado. En el fondo era el lado de aquí arriba, donde uní la tela con el plástico. Solo esa. Ahora voy a empezar a coser los bolsillos de mi jardín vertical. Entonces tengo este espacio que está así y voy a coser en esta línea y voy a coser en esta otra línea. Entonces voy a mi maquinita y coso de un lado y después del otro. Voy retirando los alfileres porque me va a molestar al momento de coser. Ahí está cosido un lado. Lo voy a mostrar en el lado negro para que se vea mejor, ya que el hilo es blanco. Ahí está cosido un lado. Y ahora voy a coser el otro lado. O sea, tengo cosido este lado y voy a coser este otro lado. Al igual que el paso anterior. Coso el otro. Y me va a quedar algo así. Es como que en el fondo me queda un sobrante importante de la tela naranja, que es algo que les voy a explicar ahora con el siguiente bolsillo. Que se me olvidó comentarlo en el paso anterior. Lo bueno que este jardín tiene dos. En el primer doble que yo hago, en la parte de abajo, lo posiciono hasta más o menos los mismos 5 centímetros que habíamos conversado del borde hacia el inicio del jardín. Y si se dan cuenta, acá
tengo harta tela amarilla y tengo poquita tela negra. Entonces lo que yo hago es que yo tomo esta tela y la muevo hacia acá, doblo y ajusto a los 5 centímetros. Y me queda este sobrante de tela. Y básicamente ese sobrante de tela es donde se genera el espacio para la plantación. Esos espacios dependen netamente de lo que yo voy a plantar. Si yo voy a plantar, por ejemplo, acelgas, necesito un espacio mucho más grande que si voy a plantar cilantro. Les recuerdo que mi jardín vertical es para plantar achicorias, el de hoy día es para plantar achicorias y para plantar espinaca. Entonces, los espacios son más bien pequeños. Ya. El bolsillo naranjo está cosido. Y en este espacio yo voy a hacer 2 compartimentos. Voy a poder plantar aquí 2 plantas. Siempre hago en el fondo los de una, pero hoy día les quise enseñar al tiro el de 2, porque siento que es un poquito más difícil. Entonces, con esto ya después ustedes pueden replicarlo y pueden hacer la misma tira para plantar 5 plantas, 6 plantas, 8, o las que tengan disponibles. Tomo más o menos donde está la mitad de mi espacio, que es ahí, y este lo voy a bajar a donde está más o menos esta otra mitad. Mido y mi bolsillo tiene... ahora tiene 34, la mitad de 34 son 17. Entonces, yo sé que ahí está mi mitad, donde está el alfiler, y esta mitad la saco simplemente levantando. Y este punto lo tengo que bajar ahí, donde está el alfiler. Y lo que voy a hacer es que simplemente voy a dar otra costura recta por aquí por el medio. Al igual que lo hice con las orillas, hago aquí en el medio otra costura recta. El mismo paso voy a hacer en el amarillo. Ustedes van a ver que ya se nota que me están quedando estos bolsillitos. Estos bolsillitos, en el fondo, aquí es donde yo voy a plantar. Aquí es donde yo voy a poner la plantita. Chiquillos, ¿se entiende? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿De cuánto es el ancho de ese género? Perdone que llegué un poquito tarde a la clase. ¿El ancho de género negro, dice usted, o de género de colores? De colores. Ya, el ancho es de... bueno, al principio era de 20. Después, previo a la primera costura, me quedó de 19. Pero los anchos en el fondo tienen directa relación con el lugar donde usted va a implementar el jardín vertical. Porque esto es referencial en el fondo. Pero, por ejemplo, si usted tiene un lugar que va a implementar un jardín vertical que mide 40 por 60, por ejemplo, tiene que hacer un jardín vertical para ese espacio. Yo aquí le enseño como la técnica nomás de cómo se genera. Pero en el fondo las medidas las dice usted. Ah, ok. Gracias. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que voy a coser el medio del naranjo, o sea, perdón, del color rosa, y voy a coser las orillas y el medio del amarillo. Ya nos queda en el fondo súper poquito para terminar el jardín vertical. Ustedes van a decir, pero si lo empezó recién. Sí, es súper rápido. Yo en el fondo siempre trato de hacerlo en el en vivo para que las personas vean que en el fondo es un proceso bastante rápido. No es para nada difícil. Si tienen dudas, preguntas, me las pueden ir haciendo y yo las voy contestando.
Siempre, cuando lo hagamos a máquina, siempre rematar arriba y abajo para que cuando el jardín esté con peso no tenga problemas de que se descosa. También lo podemos coser a mano. Hay que tener en el fondo como cierta paciencia porque es como un poquito más latoso, siento yo. ¿Y de largo cuánto tiene eso? ¿Ah? De largo, ¿cuánto tiene? ¿La tela negra o los bolsillos? No, los bolsillos. Los bolsillos creo que uno tenía 46 y el otro 56. El amarillo tenía 56 y el naranjo tenía 46. Tenía 10 menos que uno que el otro. Entonces, en el fondo, al principio eran dos rectángulos, uno era de 20. Ay, se me olvidó coserle los costados. Uno era de 20 por 46 y el otro era de 20 por 56. Le voy retirando los alfileres, como siempre digo, porque nos van dificultando el proceso de costura. Entonces, coso a un lado. Y ahora coso al otro. Y el amarillo me va a quedar exactamente igual que el naranjo. Dos bolsillos en cada espacio, pero el bolsillo amarillo es mucho más grande que el bolsillo naranjo porque el rectángulo del principio era más grande. Entonces los rectángulos tienen directa relación con lo que yo voy a plantar, como lo comentaba. Les recuerdo que estos jardines verticales son para plantar hojas mayoritariamente. O sea, plantar beterraga en un jardín vertical es como difícil. Plantar zanahoria, alguien que diga tomatitos, pimentones, es como difícil. Ya. Vuelvo a la mesa. Para que ustedes vean que ya está casi listo el jardín vertical. Nos quedan 2 costuras, 4 costuras. Le voy a cortar las hilachas para que no se vea tan feito y que pareciera que nos faltó tiempo. No, aquí esta cosa ahí. Ya. Tengo en el fondo el espacio rosa y el espacio naranjo, y ambos están como con esta guatita en el fondo, que es la que nos alberga la planta, y está sin fondo, porque aún no le hago la parte del fondo. Como les conté en un principio, el espacio rosa es más pequeño en relación a la guatita que tiene el espacio amarillo. Entonces, por ejemplo, en el espacio rosa yo podría plantar perfectamente cilantro, cibulet, y aquí abajo perfectamente puedo plantar mis lechugas, dícese de achicoria, perejil, también puedo plantar algunas hierbas comestibles, apio, tomillo, las que son un poquito más pequeñas. Entonces, lo único que me falta para terminar el jardín vertical es hacer el fondo de los bolsillos, que es cerrarlos, y también ponerle el recubrimiento de plástico en la parte de atrás de mi tela negra. Primero vamos a hacer el fondo, se los voy a dar vuelta hacia la cámara para que ustedes vean cómo se hace. Genero una especie de tablita hacia un lado y le pongo un alfiler. Y con el otro sobrante genero una hacia el otro lado y le pongo otro alfiler. Entonces, básicamente, esto que hace es que me empareja en el fondo el volumen para que yo pueda coser el fondo.
Se lo muestro. Lo único que hice fue generar un doblez y lo cargo hacia un lado, le pongo un alfiler y un doblez hacia el otro lado y le pongo otro alfiler. Vamos a repetir el mismo procedimiento en los 4 espacios. Le hago un doblez hacia un lado. Le pongo un alfiler. Siempre, chiquillas, chiquillos, traten de equilibrar el doblez. O sea, doblez para un lado y doblez para el otro. No les recomiendo una pura tabla al medio, porque en el fondo después el bolsillo como que va a levantarse como de forma un poquito extraña. Entonces les recomiendo equilibrar en el fondo así como lo hago yo, con una para allá y la otra para acá. Siempre, siempre tratar de ir equilibrando en el fondo el excedente de tela que dejamos para generar el volumen. Ahí la parte amarilla estaría listo y lo que yo tendría que hacer en el fondo es solo pasarle un punto aquí abajo. Y con eso tendría terminada la parte amarilla. Voy a hacer lo mismo de repartir las tablitas para allá y para acá en la parte rosa. Les recuerdo que la parte rosa es un poco más pequeña, por eso el bolsillo me va a quedar más pequeñito. Si alguien tiene dudas, preguntas, consultas, me las puede ir haciendo y yo les voy respondiendo a la brevedad. El género negro tiene que ser negro, no puede ser blanco, por ejemplo. Puede ser de cualquier color, puede ser de cualquier color. Yo elegí color negro por un tema de que, para que resaltara los bolsillos, para que se diferenciara del blanco de la mesa, para que fuera más fácil la transmisión. Ah, ya. Porque así se diferencia bien el entorno mesa, por ejemplo, los bolsillos, ustedes lo miran y saben automáticamente cuando yo les digo la tela de abajo color negra, diferencia al tiro. Entonces puede ser cualquier color, puede ser una tela, como siempre digo, más o menos rígida, con estructura. No les recomiendo al principio una tela sin estructura como la que yo estoy trabajando, porque cuesta un poquito más. Ojalá que trabajen una mezclilla, un cotelé, alguna tela de tapiz. Cualquier tela que sea, cuando uno la doble en el fondo, se queda en el lugar que uno la doble. Básicamente esa es la estructura. El paño Lenzi estira un poquito, entonces es un poco difícil de manipular. En un principio. Ya después ya no, pero al principio es un poquito difícil. Pero los colores, al igual que las formas y los tamaños, lo deciden ustedes, por supuesto. Ya. Ahí estaría listo. Estarían mis bolsillos con las respectivas tablitas y lo único que tendría que hacer sería coser en la parte de abajo. Voy a dar 2 costuras en la parte de arriba y en la parte de abajo. En el fondo voy a coser las 2 partes de abajo de los bolsillos. Ahí estaría una. Y enseguida voy a coser de color rosa. Nos desconectamos, pero ya estamos en vivo de nuevo.
Ahí voy a decir que ya está listo mi jardín vertical. Me faltaría solo ponerle en el fondo los plásticos detrás. Ustedes ya vieron estos jardines puestos. Yo se los mostré en la primera clase y en la segunda clase. Les he mostrado estos jardines como quedan. Retiro los alfileres y voy a cortar, por supuesto, las hilachas. Voy a cortar los excedentes para que no se vea. ¿Va después de la vacuna? ¿Cómo? Ya. Les muestro más o menos. Ahí podríamos decir que está listo el jardín vertical y en estos espacios es donde yo incorporo el sustrato y planto. Tengo 2 espacios de color rosado y 2 espacios de color amarillo. Entonces este jardín después va colgado y en el fondo yo después planto. Chicos, dudas, preguntas, consultas hasta el momento. No, no tengo más preguntas. Hola, ¿tiene preguntas? No tengo más preguntas. Ah, bien. Todo bien. Yo me perdí, mira, me perdí ahí justo en medio de los dos bolsillos, en medio del bolsillito, que hay ¿Ya? una puntada que se hizo en la parte de abajo y arriba, o se cosió ahí al medio para que quedara se diferenciara el bolsillo, digamos, el más ancho del otro. Ahí me perdí. Lo que pasa es que lo que hice era una tira larga, rectangular, la cosí primero a un extremo, al otro extremo y después la cosí al medio, Esa para era, generar ya. 2 espacios de plantación. Ahí me perdí. Esa costura me la había perdido. Ya. Ya. Ahí genero una costura al medio para generar 2 espacios de plantación. Entonces reparto el volumen, la mitad para uno y la mitad para el otro. ¿Y para qué reparto el volumen? Para que me quede así, como levantadito en el fondo, se ve perfectamente que me cae la mano. Entonces se ve así levantadito para poder incorporar el sustrato y después plantar. Para eso necesito que en el fondo me genere este volumen. Porque si me queda plano, por supuesto no puedo incorporar nada. Sí, pues. Sí. Entonces, claro, hago una costura al medio, después reparto el volumen de forma igualitaria entre los 2 bolsillos y por último coso la parte de abajo. Cuando ya tengo repartido el volumen, coso la parte de abajo. Ya, ahí sí, perfecto. Gracias, esa era mi duda. Súper, ya. Para ir terminando la parte de construcción del jardín vertical, tengo que ponerle el plástico abajo. Y como siempre dije, yo no, en el fondo, yo no puedo hacer el jardín vertical sin tener el plástico abajo. Entonces, porque el plástico es el que hace en el fondo que el trabajo de humedad que va a concentrar el jardín vertical no se traspase al muro, se quede obviamente en el jardín, porque nosotros necesitamos esa humedad para que nuestras plantas, por supuesto, crezcan de manera correcta. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Como último paso, es que pongo mi plástico por sobre mis bolsillos, adhiero con mi plástico, ahí estarían mis bolsillos y mi tela, y lo que voy a hacer es que voy a coser mi tela negra al plástico. Y después lo voy a dar vuelta. Entonces ahí me va a quedar el plástico por debajo. Entonces, pongo mi tela negra al plástico y voy a coser un lado, el otro lado y el otro lado. Y voy a dejar el extremo superior libre. ¿Y por qué el extremo superior? Porque de ahí va a ser el lugar donde yo voy a dar vuelta mi jardín vertical. Como yo estoy trabajando una tela que cede un poquito, voy a coser el fondo primero para que mi jardín vertical no se mueva.
Como consejo, si en nuestra máquina se pega un poco el plástico, le ponen un papel de diario, un pedacito, un trocito de papel de diario por detrás y el plástico sale, se resbala. Chiquillos, les recuerdo que si tienen dudas, preguntas, me las pueden ir haciendo. Yo las voy contestando. Los que se han incorporado tarde, sin ningún problema, pregúntenme nomás. Si están colgados, con mayor razón. Así que, chicos, pregúntenme nomás. Está quedando muy bonito. ¿Está quedando bonito? Sí. Mira, tengo otro que tengo hecho un poco más grande. En realidad me lo hizo mi mamá. Yo no lo hice por un tema de tiempo de trabajo. En realidad yo dicto otro taller al principio, después hago clases particulares. Y como ajusté la planificación, entonces tengo otro que fue el que me había hecho mi mamá, que vamos a implementar. Que es igual que este, solo que es un poquito más grande en el fondo, porque igual este es como pequeñito. Pero queda súper bonito terminado. A veces uno dice, escucha, no, pero en realidad queda súper bonito. Una consulta, hay el género rosado y el género amarillo están dobles puestos, ¿cierto? No, están simples, un puro paño. ¿Son gruesos entonces esos paños que le puso? El paño Lenzi es grueso. Sí, tan simple. Es un puro paño. No son dos telas. Porque ¿sabes qué pasa? Que si son dos, cuando hacemos los dobleces o cosemos las tablitas, nos queda muy grueso. Que se ve muy grueso el género. Sí, es que el paño Lenzi es gruesecito. Es como este paño que se usa para hacer, hay unos trabajos manuales que son súper bonitos que se hacen con paño Lenzi. Como monitos y cosas así. Voy a cortar, chiquillos, el excedente de plástico, como siempre lo digo, y voy a darlo vuelta, como se dice. Ahí estaría listo y lo voy a dar vuelta. Al principio cuesta un poquito darlo vuelta porque justo el plástico que escogí yo es súper grueso, pero da lo mismo si escogemos uno más delgado mejor. Yo justo el de mi colchón era súper grueso. Entre más grueso el plástico, por supuesto, más es en el fondo, mayor conserva la humedad del propio jardín. A veces con un plástico tan delgado puede pasar. Cuidado con los que ocupan bolsas de basura por el tema de que la bolsa de basuras es biodegradable. Entonces, en 4 o 5 meses, producto del riego, quizás la bolsa va a empezar a degradarse. Entonces, ahí, ojo con eso, y en el fondo a lo mejor quizás ocupar un plástico, una cosa más como que no se biodegrade tanto. Ya, chiquillas. Lo que voy a hacer ahora es que lo voy a fijar un poquito con alfileres, para que él entienda que tiene que quedarse en esa posición que digo yo. Yo soy la jefa. Que al principio como que es como que se va para todos los lados, chicos. Pero después ustedes le ponen los plásticos, los alfileres y le ponen los alfileres y ahí el jardín va tomando como la forma. ¿Puedo hacer una consulta? Por supuesto, todas las que quieran. Ya, yo soy la señora que tiene poco huerto y quiere hacer muchas cosas en el huerto experimental.
Ya, hola. Sí. Hola, pasa que año atrás yo hice un huerto vertical, pero lo hice Ya, hacia el muro y ya. hice una cosa súper tonta, pero me resultó, bueno, ahora está desarmado, pero ¿Pero por qué súper coloqué de tonta? A ver. fondo, porque coloqué los pales, coloqué Ya, pales, después coloqué una piscina, de ya, esta, el plástico de la piscina. ya, Y después coloqué otra lona encima y lo hice como que como que me fue dando así cuadradito. ya. Y le hice unos hoyitos, unas perforaciones, por ahí tengo una foto, las voy a buscar para enviársela. Me resultó, me gustó, pero me cambié de casa y al final eso no lo estoy usando. Y como soy tan que me gusta andar haciendo cosas experimentales, recogí Ya, un colchón inflable y quiero rellenarlo ya, con perlita y cáscara de arroz, una cosa súper liviana. Quiero hacer un ya. sustrato liviano y quiero hacer eso. ¿Me resultará que tengo que colocarle palo, más madera para que quede como más paradito? Mira, el problema de eso es que al tener poca forma en el colchón, se te va a tender a ir el sustrato siempre hacia abajo. Entonces las Por- plantas que plantes arriba, ¿Mm? siempre el sustrato va a tender a irse para abajo, por muy liviano que sea. Tienes que ponerle un componente vegetal, no puedes Ya, rellenarlo solo con perlita, porque si ya. no, en el fondo las plantas no se van a alimentar. ¿Podría ser Plumavic o muy tóxico para la planta? ¿Con qué cosa? Plumavic. No, pues, no puede. Tienes que ponerle ¿Tóxico es? compost. No, pero tienes que ponerle compost. Tiene que ser Además, sí, po, mínimo obvio, sí. Lo que 50%. pasa es que, no sé, disculpe que le interrumpa, no sé si usted ha abierto un colchón de estos inflables. Nunca. Son como por dentro, fíjese que yo abrí uno. Y ¿Ya? al abrirlo, bueno, yo lo abrí para ocuparlo de techo para un vehículo, para eso lo abrí. Y ahí me di ¿Ya? cuenta que iba como cosido por dentro, lleva como unos soportes por dentro el colchón inflable. Voy a ver si lo tengo por ahí para sacarle foto y mostrarle. Mi duda es, ¿cómo refuerzo eso? Estoy pensando, imaginándome cómo lo puedo reforzar más, para que no, justamente, aparte de ponerle un sustrato más liviano y rico en nutrientes como un compost o humo usar solo humo de lombriz o té de lombriz. No. No puedes usar solo humus de lombriz, tampoco puedes usar té de lombriz, porque el plumavit o la perlita no van a absorber esto. Entonces, ¿la planta de qué se va a alimentar? Ah, ya, maravilloso, ya. Tienes Ese que dato se me ponerle, estaba yendo. Sí, claro, tienes que ponerle compost, sí o sí. Sobre 50% de la mezcla debe ser compost. ya, Como mínimo, 50% de la mezcla debe ser compost. ya, pero voy a experimentar eso. Voy a hacer Tiene eso que ser compost. porque no soy muy buena para las manualidades. Eso o sea, tengo máquina de coser, pero eso que está haciendo usted, para mí hay que ser muy minuciosa y con medida y todo eso me aburre. No, si no es Entonces, necesario que lo no, hagas con medida. Lo que pasa no es que soy como muy... yo les doy las medidas para que ustedes tengan una referencia visual, porque uno no sabe, como es un video, tú no sabes de qué porte yo lo estoy haciendo de manera tangible. Entonces yo les doy las medidas a ustedes para que ustedes se hagan una idea. Por ejemplo, si yo te digo voy a hacer un bolsillo, y el bolsillo puede ser de 10 por 15, como puede ser de 50 por 80. Entonces el Claro. tema medidas es para que ustedes tengan una referencia, pero su huerto no tiene por qué ser con medidas, en el fondo lo pueden hacer así nomás, es cosa de cada uno. Digo que Yo yo se lo le doy encuentro súper lindo, pero yo le digo honestamente, no sé si podría hacer algo tan minucioso pero como el suyo. inténtalo, pues si la magia está en creer, como dice como decía Mol Plaza. Si uno no tiene que rendirse antes de la guerra. Mire, pues, Sí, ¿cómo nos igual vamos a me rendir gusta. antes de la guerra? Voy a experimentar, voy a hacer bolsillitos como lo que está haciendo. Inténtalo. Chiquillas, lo Ya, único aunque que sean dos. Ujú. Lo único que estoy haciendo es terminando la parte de arriba donde había dejado abierta para hacer el doble. Lo único que le hice fue un doblez hacia abajo. Se los muestro enseguida. Ya. Lo único que hice fue terminar la parte de arriba y básicamente le hice un doblez con el excedente hacia abajo. Aquí tendríamos listo nuestro jardín vertical.
en esta hora, que creo que ha pasado, exactamente no sé cuánto rato, pero podemos decir que en este rato hemos hecho desde cero un jardín vertical. Dudas, preguntas, consultas. Le quedó bello. Espero a mí me quede igual. Gracias. Chiquillas, Tengo chiquillos. una pregunta. Ya, cuénteme, ¿Cómo lo cuelgo? ¿cómo lo cuelga? Ahora vamos a mirar el proceso de colgarlo. Ah, ya. Ya, ahora vamos a mirar ese proceso de colgarlo, hacer el sustrato y plantarlo. Súper. Gracias. Chiquillas, chiquillos, ¿quién más tiene preguntas acerca del proceso de creación o fabricación? Ustedes me van contando. Parece que nadie más. ¿Y la filtración del agua? Si está con nylon atrás y los bolsillos. ¿O ¿Ya? es como para echarle no tanta agua, de a poquito solamente? Lo que pasa es que, mira, la idea siempre es regar poco por un tema del cuidado que hay que tener con el recurso hídrico. Siempre la idea es regar. Pero aún así, si tú riegas mucho, el jardín igual tiene drenaje. ¿Y cuál es el drenaje? Las costuras. Yo por donde Ya. genero las costuras es donde me queda el drenaje. Como yo voy Ok. haciendo hoyos al plástico, entonces ahí me va generando un drenaje. Ya. Ok, Pero la ya. idea siempre es echarle poquitita agua. ¿Para qué le vamos a echar mucho? Ya. Tengo otra consulta. Cuénteme. La escucho, si solo que me ando tengo- moviendo, pero cuénteme. Tengo mucha tela V-stretch de todos Ya. colores. ¿Me servirá? También. Perfectamente. Tú Porque- sabes, tú coses ya, ¿cierto? Sí, sí. Perfecto, ningún problema. Solo que el V-stretch es un poquito resbaladizo, pero si ya cosí, ningún problema. Sí. Sí, No, y perfecto. tengo plástico grueso, entonces lo que pasa es que el V-stretch es delgadito. Ujú. Entonces, con el plástico a lo mejor ahí ya quedaría más rígido, pero Sí, eso tengo funciona harto. perfectamente. Yo hice Ah, uno sí. de V-stretch tiempo atrás y no hay ningún problema con él. Funciona perfectamente. Ah, ya. Perfecto. Y puede hacer los bolsillos de los colores, empezar a hacer un diseño y armar algo como más creativo en el fondo. Sí, perfectamente. Y lo otro, ¿será recomendable coserlo con un hilo de nylon? Porque me imagino yo que con el hilo normal, con el tiempo se quema a lo mejor o se raja, no sé. Mira, con certeza no te sabría decir porque nunca he tenido un jardín vertical tanto tiempo, así como para decir, ni siquiera he tenido uno que se ha desteñido. O sea, con eso te digo todo. Ah, Nunca he tenido uno que se haya desteñido, entonces como que tampoco sabría decirte naturalmente cuál es el proceso de la tela. Pero yo pienso que es un jardín que dura harto. Y lo otro que también como las cosas que vamos a incorporar son un poquito cosas que tenemos que ir renovando o que se van muriendo, o sea, que no tienen una vida larga en el fondo. Perfectamente yo creo que el jardín nos aguanta 6, 7 temporadas como si nada. Yo creo que un par de años perfectamente bien. ah, súper. Sí. Ya. Tengo este otro. Que ya este es un poco más grande. Este fue el que yo les dije que me había hecho mi Santa Mami. Mi mami siempre me ayuda a mí en mis como talleres y esas cosas. Ahora estamos un poco peleadas, pero es parte de la naturaleza. Yo no tengo hijos, pero me imagino que las mamás que tienen hijos deben saber que a veces con las mamás pelean. Pero igual y todo, enojada y todo, igual me hizo jardín vertical, así que te lo agradezco, porque una cosa no quita lo otro. Así que mi mami me hizo este jardín vertical. La única diferencia que tiene este en relación al que hice yo, bueno, son dos. El porte, el de mi mami es mucho más grande. Y lo otro fue que mi mami le puso pelotitas. Que básicamente son estas pelotitas que ella le puso para que no se viera fea la costura de abajo. Le puso estas pelotitas. Entonces aquí viene la parte decorativa de los jardines verticales chiquitos. Nosotros podemos ponerle blondas, cintas, pintarlos, ponerles mensaje en el fondo, escribirles algo. Ahí entra a tallar un poquito ya la creatividad de cada uno. Entonces, tenemos dos jardines verticales hechos con la misma técnica de diferente tamaño. Me voy a mudar de espacio
porque ahora tenemos que plantar nuestro jardín vertical. No, primero lo vamos a colgar al muro y después lo vamos a plantar. Entonces, me voy a Un mover. alfiler en el jardín celeste. Ya, sí, que le faltaron como, creo que le faltó un punto a mi mamá, entonces mi hijo le puse alfiler. Se lo Ah, quitamos. Imagináis después toda pincha. Ya. Me voy en el fondo a armar. Aquí ustedes, con toda la paciencia del mundo, me esperan, porque yo tengo que armar la escenografía para transmitir desde acá. Porque tenía la escenografía armada para transmitir desde adentro. Ahora estoy en el patio de la mansión. Yo le digo mansión a mi casa, pero de una forma como dulce de... Y ahí. La idea de esto es que se vea el muro. Ya. Tami, ¿me puedes ayudar? ¿Se ve el muro, cierto? se ve el muro. Se ve el muro. Ya. Entonces, lo que yo voy a hacer en primera instancia va a ser fijar el jardín vertical. ¿Y cómo lo voy a fijar? Yo tengo un muro de madera. Mi casa es de palo. Entonces, lo que voy a hacer es básicamente simplemente meter tornillos a mi muro, algo tan simple como eso. Entonces, tomo mi jardín vertical, obviamente en la forma que va, y lo que hago es ponerle tornillos nomás aquí arriba. Tan simple como eso, no tiene mucha ciencia. Entonces, yo voy a usar en este momento autoperforantes de madera. Por supuesto, si el muro es de ladrillo, tenemos que poner tarugos primero. O si no, unos ganchitos, algo que nos permita en el fondo... Entonces, yo lo único que hago es simplemente como poner tornillos al muro. Y estos tornillos los voy a poner más o menos cada unos 15, 20 centímetros. Voy a ir poniendo tornillos. Puedo poner solo tornillitos arriba o también puedo poner tornillitos al costado para evitar que el jardín como que tienda a encresparse un poquito. Porque después pasa que con el peso como que el jardín se devuelve un poquito. Entonces le vamos a poner unos arriba. Y le voy a poner unos en las puntitas para evitar que se encrespe. Esto yo también lo puedo hacer con clavos. Si tengo una pared de madera, perfectamente también lo puedo hacer con clavos. Yo mi pared es un poquito irregular, entonces... por eso ustedes ven que yo le meto los tornillos como en cualquier parte. Y ahí estaría fijado el jardín vertical para la señora que me preguntaba recién cómo se fijaba el jardín, ahí estaría fijado. Vamos ahora a empezar el proceso para hacer el sustrato del jardín vertical. Chiquillos, ¿dudas, preguntas, consultas? Parece que no. No, yo no tengo ninguna duda ni pregunta. Ni consulta ni nada. Me gusta cuando no hay duda. Significa que o está quedando claro o va progresando. No sé si está acá. Ya. Entonces, Lo voy a hacer. súper. Está gracias. todo clarito y se ve muy bonito.
Súper. Mira, vamos a empezar haciendo la mezcla de sustrato para jardín vertical y la particularidad que tiene esta mezcla es que es más liviana que las mezclas normales. Es más liviana que las mezclas normales. Tiene que ser una mezcla que en el fondo pese menos, algo tan simple como eso. Entonces, yo de manera personal voy a usar este macetero que me va a servir de medidor de partes y voy a ir incorporando una parte de compost y una parte de viruta. Esa va a ser mi mezcla. Como ya vimos sustrato la clase pasada, ustedes ya más o menos saben para qué sirve cada cosa. Yo podría plantar en puro compost. Sí, perfectamente. Podría plantar en puro compost. Pero agrego la viruta para hacer un poquito más liviano el jardín vertical, para hacer un poco más liviano de peso. Entonces, por eso en el fondo voy a incorporar viruta. Entonces, voy. Una parte de compost. Dos partes de compost. Tres partes de compost. ¿Ves? He hecho mi macetero llenito. Tres partes de compost. Les voy a bajar un poquito el celu para que vean. Me voy a correr un poquito más hacia atrás. Ahí se ve la mezcla. Entonces, eché tres partes de compost y asimismo voy a echar tres partes de viruta. Ahí tendría una, dos, tres. Y aquí los voy a dejar un instante porque voy a ir a buscar una palita para revolver que se me olvidó y un poquito de agua. Que chiquillos, si quieren para hacerse un cafecito, vuelvo en un minuto. Aprovecho de decir a las personas que se incorporaron a mitad del taller en que estamos programando una sesión en terreno para el próximo martes en el Canelo de Nos. ¿Ah? Para las personas que se acaban de integrar o integraron al intermedio, paso a avisar de que íbamos a desarrollar una visita al Canelo de Nos para ver el lugar donde ejecutaríamos o donde estaríamos dando la sesión al aire libre, para cumplir con el aforo respectivo, al aire libre. No va a ser en ninguna sala, sino que va a ser al aire libre. ¿Y eso en qué horario va a ser? No, el mismo horario. Vamos en el horario de 4 a 6. Quizás nos arranquemos un poquito antes de las 6, porque a esa hora ya puede estar un poquito más oscuro, ¿no? Entonces, ahí vamos bien. Una consulta y va a ser transmitido online también. También va a haber transmisión online. Ah, ok. Por si alguien no pudiera ir, por ejemplo, que yo viajé, aproveché el tiro la fase 2 y viajé, no estoy en Santiago ahora. Ah, ya, por supuesto. Vamos a estar ahí, transmitiendo, tratando de transmitir en directo desde el Canelo de Nos. Entonces, eso. Gracias. Volvimos porque tengo ayudante. Volvimos con el ayudante. Ahí está el ayudante perruno. Él adora el acerrín, la viruta. Es como la viruta, es como que le gusta meter a revolcarse. No, oso, aquí no. Tienes que ir allá a la huerta. Allá hay viruta para que te meta. Tengo ayudante. Entonces, básicamente, ¿sí? ¿La viruta hace el mismo efecto que la fibra de coco? Sí, quizás sí, pero la cantidad de nutrientes es diferente. Yo aquí la viruta la uso en el fondo para aliviandar el sustrato,
perfectamente podría usar perlita, podría usar vermiculita o también fibra de coco en el fondo, pero también la uso por un tema de lucas igual. Pero no pozo, no me botí el sustrato. Ya, o sea que Para eso, reemplazar la perlita blanca, la vermiculita. claro, la uso por eso. Y porque también me es más barata. Entonces también por eso. Entonces lo que hago básicamente es revolver. No. Como ustedes comprenderán, a él le encantó la jardinería. Encontró que nada más entretenido el proceso de los huertos verticales. Oye, ándate a tu casa. Y me ayuda con la pata y todo. Yo en la mañana hice eso. Yo en la mañana hice eso que está haciendo ahora. Sí. Y tenía ayudante como yo, tengo el ayudante perruno. Oye, saca la pata de adentro. Él adora la viruta. Y las palas de jardín. Es otra cosa de su... No, cada vez que voy a necesitar una pala, la tengo que ir a buscar a su casa. Es una cosa impresionante. En la mañana también me pasó lo mismo. Yo había dejado las cosas preparadas. Pero viene él, sale al patio y me quita las palas. Guatón, saca la pala. Ya que voy a regar, te vamos a... Y ahora regamos un poco el sustrato, chiquillos. Lo humedecemos. No lo regamos así como para que quede un barrial. Lo regamos en el fondo para que se humedezca. Ahí. Lo regamos para humedecer el sustrato. Entonces vamos dando vuelta y vamos regando. Yo voy a tener que realizar un poco más porque no me va a alcanzar para rellenar todo el jardín principal, todo el jardín vertical. Entonces, una parte de compost, una parte de viruta. ¿Qué estás haciendo? Oye. Humedezco un poco más. La gracia de humedecer el sustrato previo a plantarlo es que yo ya sé que el sustrato va mojado. Entonces lo único que hago en el jardín vertical es riego un poquito para, en el fondo, humedecer la planta. Pero ya sé que el sustrato va perfectamente mojado. En cambio, cuando lo incorporamos seco, nosotros no sabemos cuánta agua en el fondo literalmente le falta, cuánta agua absorbió. En cambio aquí, al mojarlo en este recipiente, automáticamente yo ya sé que mi sustrato va súper mojado. Entonces, cuando riego en el fondo ya sé la cantidad de agua que tengo que echar. No tengo que esperar que en el fondo todo el sustrato adquiera la humedad necesaria. ¿Cuándo sé cuándo está bueno? Simple. Cuando yo lo aprieto y se me queda pegada la tierra en las manos, pero yo lo aprieto y no escurre agua. Si no escurre agua, está bien. Si escurre mucha agua, tengo que adicionar un poco más de mezcla para que en el fondo se haga más y la humedad se diluya en la mezcla que agregamos. Y si le falta, si todavía no se me queda pegada en la mano, por supuesto le incorporo un poquito más de agua. Ya. Ahí estaría listo, parece clase de cocina. Y justo encontré esta olla, entonces dije voy a preparar el sustrato en esta olla. Esto parece clase de cocina, en cualquier momento sacamos el cake. Ya. Y ahora, súper simple, procedo a rellenar mis bolsillitos con la mezcla. A medida que voy rellenando, voy compactando. La idea es que todo el bolsillo quede llenito de sustrato. Y ustedes se van a ir dar cuenta al tiro que el bolsillito va a ir engordando. No se preocupen por si se mancha un poquito, porque lamentablemente es normal, chiquito. Natalia, hay que subir la cámara. No se ve. Ah, no se ve. Ya, ustedes están viendo mis super botas. Ya, estas son las botas lampinas cuando uno tiene frío. Ya. Ay, muy bien, pues chiquillas, tenían que haberme contado. Ya, ahora sí me ven. Ya. Voy a hacerlo en el siguiente bolsillo. Lo que hacemos es que yo lo tomo en el macetero y vamos incorporando en el bolsillo. Entonces lo que vamos haciendo es que vamos llenando los espacios.
Y a medida que vamos adicionando mezcla, vamos compactando. Entonces vamos compactando. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo apriete el bolsillo y lo sienta como ajustado, pero en el fondo con una fuerza normal, tampoco que lo voy a apretar con una fuerza de medida. Entonces ahí vamos a ajustar. Parece que vino el ladrón de pala. Voy rellenando todos los espacios. Ah, no, acá está. Estaba hablando de más. Con esa olla gigante de mezcla que hice, me alcanzó para 3 bolsitos. Entonces, como son 6, voy a tener que hacer otro poco de mezcla. Ya. Ahí rellené 1, 2, 3. Me faltarían 1, 2 y 3. Entonces vuelvo a hacer la misma mezcla de 3 de compost. Aquí, además, chiquilla, yo estoy ocupando un compost súper rico, un compost humificado. ¿Qué quiere decir eso? Que esto ya sobrepasó el proceso de compostaje y estaba mirando dónde estaba el cachupín porque puede estar comiendo cualquier cosa, pero eso estaba mirando para allá. Entonces, esto ya pasó el proceso de compostaje y las lombrices empezaron a hacer su pega y se empezó a humificar. Entonces es un compost mucho más alto en nutrientes que el que adquirimos de manera normal. Entonces, mis lechugas debieran crecer preciosas. Incorporo 3 partes de viruta. Y revuelvo. Chiquillas, si tienen dudas, preguntas, consultas, me las pueden ir haciendo en este momento. Mientras yo hago la mezcla, les voy respondiendo. Inclusive si tienen dudas de procesos anteriores, perfectamente me las pueden ir contando ahora y yo les voy respondiendo. ¿Alguna experiencia personal? En esos bolsillos van a ir los almácigos que hemos hecho con el confort. Claro. En esos bolsillos irían los almácigos que hemos hecho. Ya sea con el tubito de confort, o con los vasitos, o en la almaciguera. En esos bolsillos irían esas preguntas. Yo tengo unos almácigos que en realidad no los hice yo, soy honesta, los compré para otro taller. Por un tema de tiempo, no alcanzo a hacer todo yo. Entonces tengo unos almácigos que son de achicoria y de espinaca, que los tengo en agua. Entonces esos almácigos voy a usar acá. Vuelvo a regar, al igual que el proceso anterior. Y sigo revolviendo la olla. Menos mal que no encontré un caldero para hacer el sustrato, si no, me habrían dicho que estoy haciendo hechizo. Natalia. Dígame. Ahí el ideal para, digamos, ahora, una vez que ya ubicamos ¿cómo se llama este vertical? El huerto vertical. Tenemos que ver de acuerdo a las plantas que ponemos ahí, si les va a dar sol o no, va a estar más a la sombra. Claro. Cuando o nosotros tiene que darle ubicamos, lo ideal es que a todas las plantas siempre necesitan sol para crecer, todas. Cuando hablamos de una planta que tolera sombra, es que en realidad que tiene poquitas horas de sol, pero que igual en algún momento del día al lugar le llega algo de sol. Pero está en un 80% en sombra el lugar. Entonces ahí decimos nosotros, voy a hacer un huerto en sombra. Pero igual le llega un poquito de sol. Entonces, nosotros tenemos que posicionar nuestro jardín vertical, por supuesto, al lugar que lo vamos a poner, porque desde ahí parte la creación.
Medimos nuestro lugar, hacemos nuestro jardín vertical, lo ponemos y ahí decimos qué plantamos en nuestro jardín vertical. Usualmente estos espacios están pensados para plantar productos de hoja, así como lechugas, espinacas, cilantro, perejil, aromáticas, funciona perfectamente bien. Por ejemplo, tomates es como difícil tener ahí, por los espacios. Claro, no. Tengo preparado una clase que es básicamente donde vemos varias cositas importantes a la hora de plantar. Huertos, en el fondo hortalizas que ponemos en una huerta, frutas, hierbas medicinales, los espacios para plantar, las condiciones solares, todo eso lo tengo preparado en una clase. Así Ya. que después ustedes van a ir adquiriendo estos conocimientos también. Solo que hay que ir, como siempre digo, paso a paso con los contenidos para que no se me escape ninguno y se me quede ahí atrás. Pero tengo una clase preparada con esos contenidos, precisamente con el huerto de sombra, que es como en el fondo lo que más hoy día ustedes tienen. Yo me he dado cuenta cuando me describen sus espacios, es que tienen sombra, tienen lugares en el fondo que les llega re poca luz. Entonces, por eso trabajé mayoritariamente el huerto de sombra. Y las hojas o los productos, entre más verde, más oscuros sean, más toleran la sombra, para que lo tengan como de referencia. Entre la hoja más oscura sea, más tolera la sombra. Natalia, ¿consulta? Sí. ¿Qué tamaño llega a tener ahí una lechuga que crece ahí? Mira, con certeza no te sabría decir porque tengo yo mi huerto, yo he hecho hartos huertos verticales, pero la mayoría son de hierbas aromáticas. La mayoría no son productivos, me refiero en el sentido de que no producen hojas para comer. Entonces no sabría decirte con certeza cuánto logra crecer una planta en este espacio. Y lo otro es que depende mucho el tipo de sustrato que tú utilices, porque por ejemplo puede que generemos el mismo huerto, pero yo ocupo un sustrato mucho más rico, por ejemplo, que tú, en este caso como el compost que yo estoy trabajando. Entonces, por supuesto, mi lechuga va a crecer a lo mejor mucho más grande que la tuya. O viceversa, puede que tu lechuga se desarrolle mucho más rápido porque el lugar le guste mucho más al lugar en que la tengo yo. Entonces, es bien subjetivo. Entonces, por eso no te sabría decir como el tamaño que alcanza una lechuga, por ejemplo, adulta en un huerto vertical, no sabría decirte. Ya, gracias. Ya tengo alrededor de 5 bolsillos listos. Y me faltaría, lo voy a dejar ahí. Voy a rellenar estos 5 nomás, chiquillos, por un tema de tiempo, porque en el fondo los espacios y la forma de hacerlo es la misma. Por un tema de tiempo, en el fondo, yo voy a hacer solo estos 5. No sé cómo estamos de hora. Tamara, ¿me puedes contar la hora, por favor? Las 5:33. Muchas gracias. Súper. Tengo estas lechuguitas, se las muestro al tiro, que son achicorias, que las tengo igual hace un tiempo aquí en este espacio. Las tengo en un baldecito con agua. Los almácigos toleran súper bien, chiquillas, en un baldecito con agua. Yo lo tengo ahí. Y en el fondo ha estado súper bien. Ya debe tener aquí unos 20 días. Y tengo la espinaca y la lechuga y ha funcionado súper bien. Tengo lechuga escarola. Entonces, este huerto yo lo voy a hacer mayoritariamente de lechuga escarola. ¿Y qué hago cuando me llega un almácigo en bolsa? Abro la bolsa y la incorporo en un vasito con agua, como este. Entonces, tomo de aquí la raíz, la matita, y empiezo a meterla en el agua y empiezo a sacudirla. Entonces hago que toda la tierra se empieza a desprender de las raíces. Y toda la tierra se queda en el agua. Y ya me van saliendo las puras raícitas. Entonces, ¿qué me permite esto? Que cuando yo tomo el almácigo y lo separo, se rompe mucho menos, lo separo con cuidadito, con amor, se rompen mucho menos raíces en el fondo que si yo lo separara con tierra. Acá tengo una plantita de achicoria. Y lo que hago es súper simple, es que tomo mi plantita de achicoria, le hago un hoyito a mi huerto vertical
el hoyito se va a quedar porque la tierra está media húmeda y la planto, como si estuviéramos plantando en tierra. Voy a prender la luz para que se vea un poco más claro. Y ya tengo plantada una chicoria en mi huerto vertical. Voy a sacar. Hola, Hola, te quiero preguntar algo. dígame. Yo vivo cerca del Canelo, yo quiero ir al Canelo. Ya. ¿Ya? Y decirle que lo que está haciendo está súper bien. La bolsita esa yo la sabía hacer para los zapatos. Sí, el otro día yo vi un video. Sí. Sí, pero hay que ponerle el nylon atrás y eso queda listo. ¿Sí? Está muy bueno. Súper, muchas gracias. Mira, el martes ustedes tienen clases en el Canelo, según lo que hay entendido hasta hoy día, porque ustedes saben, chiquillos, que todo va a cambiar. Pero la clase que ustedes tienen el día martes es de compostaje y lombricultura, y yo no la hago yo, esa clase la realiza un señor que se llama Orlando Revilla, que él se dedica al compostaje a gran escala. No composta como nosotros, bueno, yo trato de compostar, no me va muy bien, soy honesta, pero lo intento. Pero él se dedica al compostaje a gran escala, entonces es la persona indicada en realidad para hacerles la clase de compostaje. Así que vayan, aprovechenlo, lleven todas sus preguntas, todas sus consultas, él es súper amoroso. ¿Nos van a avisar? ¿O tenemos la clase allá? ¿Nos van a No, avisar? les van a avisar, sí, les van a avisar vía WhatsApp. ¿Usted está en el WhatsApp? Listo, ya, muchas gracias. ¿Está en el WhatsApp? Sí. Ya, súper. Chicos, para los que no están en el WhatsApp, aprovechen en este instante de mandar su número de celular por el chat para que la Tami los agregue, por si alguno de ustedes no está en el chat, para que en el fondo tengan toda la información necesaria, ya que está todo tan cambiante hoy día, entonces por eso ocupamos estas vías de comunicación. Así que para los que no están en el chat, chiquillos, aprovechen de mandar su número y la Tamara los va agregando al tiro. Sigo separando mi achicoria. En algunas planto 1, en algunas planto 3, dependiendo como en el fondo el tamaño que tengo. Porque si es un tamaño muy chico, una achicoria muy chica, le planto más. Yo al tiro les voy a mostrar cómo va quedando el proceso de plantación. Si todo sigue igual, en el fondo, si seguimos mejorándonos del COVID, la variante Delta se queda allá en San Javier. En San Javier. ¿En San Javier que no está o no? No sé, la verdad. Sí, por ahí, por lo menos el alcalde habla siempre. Sí, en ese sector está. Mira, yo hoy día terminé una clase a las 12 del día, muerte frío, estar de verdad, mi mamá llevó un termómetro, tenía 34,7, era parecida como ese termómetro chino. ¿Han cachado que uno entra a las tiendas chinas, se toma la temperatura y siempre tiene 22 grados? No sé si estará arreglado, le faltará pila o qué. Sí, me puse a revisar, yo a ver la tele un rato, porque entre que me calentaba, enrollada con mi frazada eléctrica, y de repente apareció la Paula Daza con el 8 más dando el reporte COVID. Yo hacía tiempo que no veía el reporte COVID, y ahí me enteré que la variante Delta está allá, pues en San Javier, y que está la mansa enredo con el alcalde, que le echa la culpa al MinSal, que el MinSal no sé qué, que fue al velorio. ¿Cómo se dice? Está la pura embarrache. Bueno, lo que le iba a comentar es que si la variante Delta se nos queda allá nomás en San Javier, y seguimos con las clases presenciales, el próximo martes tendríamos clases nosotros allá en Quilmes. Porque la del jueves de la próxima semana la voy a hacer online. Y el próximo martes tendríamos nuestra primera clase presencial en Noso. Entonces ahí llevamos termito con té y tomamos té, queque y nos conocimos, hicimos una convivencia. Ese lugar el Canelo, perdón, ese lugar el Canelo está en la estación del Metro 3 Los Pinos.
al frente o no? Para ver Ups, los 6 ¿En Portales Oriente o en Portales Poniente? Portales. Chiquilla, ¿alguien de por allá le puede contestar, chiquillos? Que yo la Pasado, Guasalampa. aló, En Portales, como a la altura Sí, del metro está por ahí. de Cinco Pinos. no. Sí. Pasado la estación Cinco Pinos, hacia el sur. Ahí tenemos. Pasado la estación Cinco Pinos hacia el sur. Como, Yo fui como una una cuadra. Yo fui una vez, chiquillas, pero fui en auto. Entonces, como que yo le pongo a mi GPS rumbo y la cuestión me lleva. Entonces está en Portales Poniente. Portales Poniente, una cuadra hacia el Por sur. donde pasa la locomoción. Don Héctor nos va a mandar la dirección, porque yo Vamos a tampoco mandar la sé llegar. dirección por WhatsApp, exacta. Ah, ya, No gracias. confundir hoy día. El lunes vamos a ver todos esos detalles en la tarde. El lunes se corroboran las Gracias. clases, las Sí, corroboran. el lunes en la tarde vamos a confirmar, porque como el lunes en la mañana o hasta las 2 de la tarde dan el informe sanitario, y si no hay cambios, si no hay A, B, C, D, entonces el lunes en la tarde vamos a No tener retrocedemos. más certeza. Chiquillas, voy a buscar agüita para el riego, vengo al tiro. No, es que no es de mecha. No. Hola, chicas. Soy Carola Donos. Yo trabajo en el Canelo de Nos. Es Avenida Portales 3020. Perdón, ¿cuánto? No escuché el número. Avenida Portales, ¿cuánto? 3020. 3020. Sí. Ya, gracias. Ya. Una consulta, ¿este es Portales Oriente o Portales Poniente? Mire, Avenida Portales es donde pasa la locomoción y Portales Orientes es Oriente. otra calle, Ya. en la paralela, pero en interior. Es Avenida Ya. Portales. Ya, gracias. Y que este prestigio ganado es importante. Ojalá le vaya muy bien. Lo más es que no vamos a hacer nada. Disculpe que lo saque de todo, pero tú me dices, la Serena me acuerdo un gol, precisamente, creo que fue el último viaje de la Serena colocó un gol en la corrida de César Puente. ¿Te acuerdas? Hace cierto tiempo. Me acuerdo de otras cosas de esa tarde en la Serena, pero no son futbolistas. Sí, es verdad. La verdad es que la pasamos en una ciudad donde nos recibe mucha gente amiga. Siempre nos recibe muy bien. Extrañamos mucho. Perdón. Volví, me entró una llamada y ¿saben qué pasa? Que a veces se me va el audio y como que yo no me doy cuenta en realidad. Disculpa, lo que pasa es que a veces como mi horario son cambiantes, entonces como que está ahí en clase, no está ahí en clase, es como hasta chistoso. Ya, volví, estoy aquí. Les voy a quitar un poquito el teléfono de acá, porque quiero que vean cómo se ve la plantación. Tenemos. Qué lindo se ve. Ya. No se ve mucho, pero es que ¿saben qué? Tengo re poca luz. A ver, voy a ver si puedo prender mi linterna. Si es que, Pero ¿saben se qué? alcanzan a ver las plantitas. Se alcanzan sí. a ver, se ven muy No. lindas. No me deja prender la linterna. ¿Saben qué? A veces pasa que igual uno dice, transmitir estos procesos igual es difícil por las vistas, y yo igual transmito sola porque tampoco obviamente nadie va a venir a LAM para ayudarme, igual nosotros somos pocos los que trabajamos, entonces igual la chica que hace soporte, por ejemplo, está en Chillán, entonces como que igual a veces es un poquito difícil, pero yo trato de hacerlo como, de darles como todos los tips y todas las formas. Ahí se ve la chicoria, está pequeña, pero después va a ser una planta gigante. ¿Es una plantita por bolsillo? Mira, yo puse 2 a 3, soy como siempre, igual como con la semilla, yo prefiero irme a la segura. Por último, una la hacemos de sala antes de que esté lista. Pero chicas, yo prefiero irme a la segura. ¿Para qué les voy a mentir, chiquillos? Ya, acá tenemos las otras, y ahí está, y ahí está. Básicamente hay 6 achicorias en este espacio. ¿Podrían haber más? Sí, por ejemplo, aquí arriba quizás podríamos haber tenido 3 más. Entonces, en un espacio de más o menos unos 80 por 1 metro, podríamos tener, por ejemplo, 9 plantas en un espacio cómodo, porque también podemos tener más plantas quizás en un espacio más pequeño, que en realidad no lo recomiendo. Voy a regar
y riego un poquito nomás, porque ya está mi tierra mojada. Como yo mojé mi sustrato, entonces riego un poquito nomás. Para en el fondo decirle a la planta que la plantamos y que ella empiece a crecer grande y fuerte porque queremos comer ensalada luego. Sí. Una Entonces, ¿Cuánto se consulta. demora la chicoria en estar ya como grande, Nati? Pucha, usualmente las hojas se demoran 80, 90 días. En verano se demora mucho menos, pero ¿saben qué? Como ahora igual hace frío, entonces se tardan un poquito más. Pero yo calculo que como 80, 90 días perfectamente está grande. La gracia de las hojas es que podemos ir cortando pequeñas hojitas y vamos comiendo. O sea, no tenemos que no necesitamos esperar que esté una tremenda mata. Que saquemos una hoja de cada compartimento, tenemos 6 hojas. Perfectamente una ensalada de lechuga personal. Entonces, Yo quiero ahí hacer una pregunta entre el bolsillo verde y el bolsillo rosado. ¿Cuánto espacio hay de separación mira, para el crecimiento? mi santa madre le hizo alrededor de unos 10 centímetros. Miren, para las que me preguntaban por el tema del drenaje, ahí el agüita está escurriendo. No sé si la logran ver. Sí. Sí. Para los que me decían, ¿y qué pasaba con el drenaje? Perfectamente ahí el agüita escurre. Y escurre por la tela, pero al tener el plástico en la parte de atrás, en el fondo no se me humedece el muro. Porque si no tuviera el plástico, en el fondo se me humedecería el muro. Yo tengo mi casa que es de álamo. Cualquier persona que trabaja en madera les diría, o sea, jamás una casa en álamo. Es como la madera más penca para construir. Pero yo construí en álamo, porque me encontré nada que ver, pero por eso les cuento la importancia del plástico. Me encontré un lugar donde vendían como estos tablones, que me encantaron en el fondo, yo quería como una casa cabaña. Y dije, yo voy a construir de eso. Entonces mi casa es de álamo, entonces tengo que proteger con mayor razón la madera, porque dura mucho menos que el pino. Ahí estaría, chiquillas, listo el huerto vertical. Acá tengo otro, que fue el que les mostré, que fue el que yo hice hace un tiempo, que en realidad han crecido bien poco las plantas. Creo que las planté ultra chicas. Pero lo que sí me he dado cuenta que están todas vivas, que no he tenido ninguna pérdida, porque a veces uno en macetero tiene pérdidas. No, yo aquí las he tenido todas. Están todas vivitas, sanas y salvas. Yo aquí tengo espinacas, achicorias y cilantro. El cilantro ha crecido mucho en relación a las otras. Como trabajo personal, como dice por ahí la señora de la huerta experimental, como experimento propio, siento que el cilantro se da súper bien en este tipo de huertos. Quizás hasta, yo diría que mejor en mi caso, que lo que se me ha dado en el suelo o en las macetas. Entonces siento de experiencia personal que a mí se me ha dado mucho mejor el cilantro, por ejemplo, en este tipo de huertos. En los huertos verticales. Tenemos uno, el que hicimos recién, y tenemos el otro que había yo hecho hace un tiempito atrás. Esto lo hice para un taller de Macul, si no me equivoco, chiquillos. Ya. Ahora ustedes me cuentan dudas, preguntas, consultas, opiniones personales. En el fondo ya como nos quedan 10 minutitos, voy a ir a buscar un poquito de agua para aprovechar de regar el otro espacio. En el caso del cilantro, ¿será mejor tirarle la semilla directa al huerto vertical o el almácigo? Perfectamente la semilla. Yo a ese le tiré el armácigo porque tenía unos armácigos hechos. Y como que tenía, les voy a contar la firma. Tenía yo unos armácigos hechos de cilantro y tenía que hacer una clase y no tenía armácigo. Entonces dije, sacatás, saco los de cilantro. Sí, pues hay que improvisar. Entonces dije, sacatás, planto los cilantros. Pero el cilantro es una planta que de eso es mucho mejor plantarlo directamente de semilla. Entonces ahí perfectamente podía hacer un hoyito pequeño, chiquitito, o inclusive yo recomiendo mejor antes de hacer hoyo, poner la semilla de cilantro y después incorporar un poquito de sustrato arriba. Y funcionaría súper bien, porque el cilantro no le gusta mucho el trasplante. Es como mañoso para el tema trasplante. Ya, gracias. Ahí sigo regando. Estos jardines usualmente, chiquillas, chiquillos, tienen puro riego manual. Es raro que a estos jardines le hagamos el sistema de riego. Alguien por ahí, no me acuerdo si fue en esta sección o en la otra, porque ya de verdad que se me confunden, como le hago clase mañana y tarde, entonces les pido disculpas.
fue que una señora que me dijo que ella hacía como un tipo de riego manual para estos jardines y que había hecho un huerto vertical con unas botellas y le incorporaba el riego también con un cordel de cáñamo, que me pareció una idea súper interesante. ¿Fue aquí o fue en la otra sección? Fue en la otra, parece. No me acuerdo. ¿Ustedes no escucharon esa historia? No. Entonces tuvo que haber sido la otra. Hay unos sistemas de riego que funcionan como con cordeles, no sé si los han visto, que es cuando en el fondo uno se va como de viaje, de vacaciones, algo que no hacemos hace tanto tiempo. Maldito COVID, ya, me salió del alma. Yo adoro las vacaciones. Y hay unos sistemas de riego que en el fondo uno pone como un vaso con agua. ¿No estoy equivocada? No, el de aspersión es cuando uno con esas cositas como o sale así como también los que tienen las plazas, son grandes sistemas de riego. Yo dentro de mis locuras hice uno de esos así como usted está diciendo y me ya, ¿veis cómo le bien. Puse un tarro arriba, bien arriba, un tarro con agua lleno y de ahí le puse un cáñamo que salía del tarro y que se llevaba las plantitas. Exacto, ese mismo iba a contar yo. ¿Ve que le resultó? Mira, ese mismo iba a contar yo. Sí, el que funciona así, que es como un cáñamo, exacto como lo dice usted, en un frasco, en un recipiente grande, nosotros lo ponemos por sobre y bajamos como unos hilos de cáñamo a cada planta. Y resulta que el cordel se va mojando y el agua en el fondo va bajando por el cordel, por decirlo así. Y yo lo he visto. A mí me da risa porque era como era como, disculpa que me interrumpa, a mí me da risa, era como darle sangre, vena, es como darle agüita a las venas, así como que él le da sangre así era. Me da risa. Menos mal que no era el cordel rojo. No. No. Chiquilla, yo lo he visto, nunca lo he hecho, pero me parece una súper buena idea, sobre todo a veces cuando nos vamos de viaje, por ejemplo, para dejar riego nuestras plantas, quizás, plantas de interior, por ejemplo. Yo en realidad necesitaría hartos metros cordel para dejar todo tipo de riego, pero me parece una súper buena idea. A lo mejor alguien lo podría probar en este tipo de jardines y a lo mejor resultaría. Resulta, sí, pero para los jardines verticales. A eso digo yo, probarlo como en el tipo de jardín vertical. Sí, el problema que se presenta es cuando hay mucho sol. Entonces tendría que estar el estanque de agua, por decirlo así, el estanque tendría que estar a la sombra. Claro, esa es la única precaución que a mí, sí, es lo único que a mí me percaté de eso, que de repente a pleno sol a las 4 de la tarde yo iba a ver el agua y estaba tibia. Y los cáñamos también se les evapora el agua, entonces no alcanza a llegar el agua a la planta, quizás, por ejemplo, a lo mejor las que están más lejos. Quizás para un jardín que funcione en sombra, chiquilla, podría funcionar. Alguien, o chiquillos. En realidad yo no sé qué cantidad de hombres y de mujeres hay conectadas. Siempre trato de como hablarle parejo, pero en realidad si digo más chiquilla, por un tema que usualmente en estos talleres se conectan muchas más mujeres. La mayoría en este grupo parece que es mujer. Sí, parece que la mayoría son mujeres y los hombres que están son del equipo técnico, don Héctor, don Bernardo. En el fondo no sé si había también un matrimonio, no, pues, me da la impresión que era aquí. Sí, uno que eran profes, sí, ellos también. Que lo mandaban, al caballero sí, que lo mandaban a la clase. Hola, sí, mi marido hoy día le tocó trabajar, así que estoy yo nomás porque estoy de vacaciones. Ve que era aquí, no, si algo nos acordamos. Le da saludos a su marido, le dice que lo extrañamos hoy día en la clase de costura. Ya. Chiquillas, dudas, preguntas, consultas para ir cerrando la clase, nos quedan 5 minutitos, si alguien quiere algún experimento personal, algo así, alguna experiencia, algo que recomendar, este es su momento o calla para siempre. No es tan dramática nosotros. No, ninguna duda. ¿No? ¿Les quedó claro? Sí, yo por lo menos sí. Ya. Les paso a comentar un poquito la nueva planificación, que es en el fondo la que rige ahora post fase 2, San Bernardo, post variable de delta allá en San Javier, donde se quiere. Hoy día, por supuesto, nos tocó los huertos verticales, sustrato, plantación, riego, módulo y todo. La del próximo martes les tocaría a ustedes en el Canelo. Nos tocaría en el fondo los abonos orgánicos, el compostaje y la lombricultura, que es lo que van a ver con el profe Revilla. Y les recomiendo, chiquillas, que lleven todas sus preguntas, chiquillos.
Él es súper bueno. Si pueden, lleven su compostera para allá, o si quieren, díganle, oiga, queremos hacer una compostera con tarrito de yogur, lo que se les ocurra en el fondo, porque él es súper seco, de verdad, no es que yo le haga publicidad, pero es un súper buen profe. Después, el día jueves, nos tocaría a nosotros calendario de siembras. Ahí tengo asociaciones de cultivo. También la van a transmitir en vivo porque no... Sí. La sesión del martes, sí, yo creo que van a transmitir en vivo también. Yo creo que sí, chiquillas, para los que no pueden ir, los que están con el trabajo. Yo creo que todo esto es a confirmación, como ha repetido don Héctor, de que no avance la variante Delta, de que San Bernardo se quede en fase 2, y de que canten los pajaritos y todas esas cosas, porque al final así funciona. Es como raro. Entonces, la clase del día 8, que sería el próximo jueves, ahí la retomo yo, nos vamos a ver ese día jueves, vamos a ver calendario de siembra, asociación de cultivo, plagas y enfermedades. Y ahí vemos un par de varios más, como huertos de sombra, remedio para los gatos también, encontré unos remedios para los gatos, cosas relacionadas con hierbas, ahí vemos harto contenido. La del día 8 va a ser online, chiquillos. La voy a hacer desde mi casa porque voy a usar el computador, entonces me es mucho más fácil ese tipo de clases hacerlas online. Y después vendrían del 13 para adelante, se supone, chicos, que vendrían las clases prácticas conmigo en el Canelo de Nos. Y ahí tenemos varias cosas que ver en los prácticos, labores de una huerta, asociación de flores, riego, les voy a enseñar a hacer sistemas de riego semi-tecnificados, así que ahí, obviamente plantación, vamos a diseñar el sistema de riego, lo vamos a implementar, lo vamos a calibrar según las especies que vamos a ir plantando. Todo eso lo vamos a hacer allá en los prácticos, que vendrían siendo, si es que no cambia, a partir del día 13 de... ¿Ahora te la llevas? Del día 13 del 7, del 2021. Más o menos para que tengan una relación de contenidos. Natalia, disculpa, ¿compraron café? Los bancales que me habías quedado de hacer, porque yo no estaba en las últimas dos clases, entonces no vi. ¿Algo más? Espérame, que se me están mezclando los audios. Dame un segundo. Chiquillos, por favor, silencien sus micrófonos porque se me mezclan los audios con las personas que me hacen las preguntas. Entonces, hagamos la pregunta, por supuesto, hagamos la pregunta y después cerramos micrófono, por favor. Ya. Pregúnteme nomás, ahora sí. Natalia, lo que pasa es que y eso vale 1000, y estos son 50 la última clase que yo estuve se había quedado en que iban a hacer los bancales. Sí. Y yo no estuve las dos clases siguientes, las anteriores, entonces te preguntaba si podías mostrar cómo te quedaron. Sí, mira, perfectamente. La próxima clase voy a tener un avance de ese espacio, porque yo ese espacio igual lo voy a realizar, aunque hagamos la clase presencial en NOS, igual voy a realizar el espacio porque me sirve en el fondo para que mi jardín se vea más bonito. Pero ahora sabes que mi lámpara ya está súper oscuro, entonces si salgo ahora como que no vamos a ver mucho. Pero de verdad que la próxima clase yo obviamente les muestro cómo ha ido avanzando en el espacio. Para que ustedes vemos el diseño y vamos viendo en el fondo cómo yo he avanzado en la creación de mi propio espacio. Sí, por eso estoy adentro. De eso yo tengo una colección de Snoopys, entonces estoy justo sentada aquí en el sillón. Se alcanzan a ver todos los filtros detrás. Porque ya afuera está oscuro y igual hace un poquito de frío. Listo, chiquillos, estaríamos con la clase de hoy. No tenemos duda, no tenemos preguntas, así que nos encontraríamos nosotros el jueves. El martes ustedes van a Luz. Sí, el lunes en la tarde por WhatsApp informaríamos o reconfirmaríamos la ida al Canelo Nos. Entonces, si tenemos algún cambio, el lunes en la tarde vamos a reconfirmar dónde se va a hacer la clase del martes. Bien. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao a todos. Chao, que estén muy bien. Chao, que estén bien. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Nos vemos. Chao. Chao, chao.